Podemos darnos el lujo de ser cortas más serias. Bueno, pues vamos a comenzar. Hola, buenas tardes a todas. Muchas gracias por unirse, por estar acá. Es un tema que nos han pedido muchísimo y creo que es muy importante también saber que pues hay personas, hay profesionales de la salud que pues pueden acompañarnos desde antes del embarazo y cómo poder llegar a tener un embarazo más saludable, más consciente, el saber qué vamos a esperar y cómo vivirlo. Me presento, yo soy Marta Sánchez, soy psicóloga y soy dula. Y bueno, pues yo les agradezco muchísimo a la doctora Mariana, a Suri, a Marce, que bueno, son las especialistas en este momento que nos van a acompañar. Y bueno, pues vamos a tratar de iniciar para poder pues cumplir con el tiempo y que también se tenga un espacio en caso de que tengan preguntas, pues bueno, se puedan responder, ¿ok? Igual, si tienen alguna pregunta o quieren participar en algún tema del cual se esté hablando, está en la parte de abajo el chat en el cual ustedes pueden colocar preguntas. Y bueno, pues si les es posible, les voy a solicitar que prendan su cámara para poder vernos. Por favor. Carly me mencionó que, bueno, ella ahorita no podría tener su cámara encendida, pero bueno, si las demás pueden, les agradeceré muchísimo. Muchas gracias. Hola. Por ahí me parece que alguien tiene duda de cómo prender la cámara. Es un icono en la parte inferior izquierda. Tienes un iconito de un micrófono y una camarita. Entonces le quitas la barrita. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias. Me gustaría comenzar porque de las preguntas que nos enviaron es, pues, en la parte médica, ¿cómo podemos iniciar a preparar este periodo de pregestación? Cómo preparar esta parte física, ¿no? De nuestro cuerpo, en qué momento asistir con un especialista, en este caso un ginecólogo, o cómo podemos iniciar a cuidar nuestro cuerpo y qué necesitamos hacer. Y para eso, bueno, pues les presento a la doctora Mariana Robles. Ella es ginecobstetra. Y no te preocupes, María. Claro que sí. Y bueno, ella pues nos puede ir como abordando un poco sobre este tema, justo cuando ya estamos pensando, ya quiero ser mamá, ¿cómo llegar a ese momento? ¿No? Entonces, Mariana, hola. Primero me presento, soy Mariana Robles, soy ginecóloga y obstetra, tengo una alta especialidad en neurología ginecológica y tengo algunos estudios en cuestiones de género y de feminismo. Y bueno, me dedico a la atención de las mujeres en diferentes etapas de su vida. Tengo práctica privada en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa. Y agradezco mucho la invitación de Marta y además el que haya tenido a bien juntar a un grupo de profesionistas que nos dedicamos a la atención de la mujer en diferentes contextos, porque creo que si algo es muy importante es entender que la salud femenina es cuestión multidisciplinaria. Esta idea de que solo la ginecóloga es la que debe de llevar la batuta de todo lo que sucede en torno a la paciente es una falsedad. Si empezamos a platicar acerca de la cuestión preconcepcional, es decir, de antes del nacimiento, también tenemos una cultura en la que la mujer solo se cuestiona su salud cuando ya está embarazada. La mayoría de los embarazos en México suceden sin haberse planificado. Pocas mujeres acuden a consulta preconcepcional conmigo. La mayoría de las mujeres acude a consulta corriendo después de saber que tienen una prueba de embarazo positiva en la mano, pero no se realiza una consulta preconcepcional.
Obviamente, en el embarazo no sería el mejor de los momentos para corregir todos los factores que influyen en la salud de una mujer. Si bien algunos podemos alcanzar a cacharlos y podemos derivar, Suri es la nutrióloga donde yo derivo a mis pacientes por default. Ella no tenía especialidad en embarazo y yo estoy segura que ella la tiene, porque es la que me ayuda a corregir nutrición de pacientes que alcanzo a detectar desde un inicio y que además me permiten el envío de nutrición, porque eso siempre se negocia mucho. O pacientes en las que ya les hago un diagnóstico de diabetes gestacional, en las que ya ante el diagnóstico se asustan un poco y entonces la indicación se vuelve un poco más de peso para que me acepten el envío con Suri. Les decía que nada va a modificar lo que nosotros ya traemos detrás. ¿Y qué son las cosas que no vamos a poder modificar para poder buscar un embarazo? Nuestra epigenética, o sea, la forma en la que se alimentaba nuestra abuelita y nuestra mamá y toda la influencia que eso tiene sobre nosotros, la forma en la que nos enseñaron a relacionarnos con la comida, la forma en la que nos enseñaron a relacionarnos con nuestro cuerpo y con nuestra salud, la importancia de cuidarnos. Y no podemos modificar algunas cuestiones genéticas, aunque muchas de los factores genéticos son predisposiciones, pero no sentencias. Es decir, el hecho de que mi mamá haya tenido preeclampsia en el embarazo no quiere decir que tengo la sentencia de que me iba a tocar una preeclampsia en mi embarazo. ¿Qué otras condiciones no puedo modificar? Por ejemplo, la edad de la paciente. Con mucha frecuencia en el tipo de pacientes que yo manejo, que suelen ser pacientes de clase media, media alta, con licenciatura, un posgrado, etcétera, son pacientes que suelen ir postergando la maternidad. Difícilmente yo atiendo adolescentes, ¿no? En medio privado. Casi siempre atiendo mujeres que ante un proyecto educativo, un proyecto de crecimiento profesional, estuvieron postergando la edad. Y aunque eso, yo no estoy diciendo que sea malo, sabemos que conforme cambiamos de etapa etaria, también se modifican algunos riesgos para nosotras y para nuestros bebés. Sin embargo, algunas de las cosas sí podemos mantenerlas o modificarlas, ¿no? El estilo de vida, la alimentación, el ejercicio, algunos hábitos higiénicos se pueden modificar para buscar un embarazo. De forma ideal, las mujeres deberían llegar a la consulta preconcepcional para hacer un chequeo general en el que incluyamos un Papá Nicolau para saber que no hay ninguna cuestión en tu útero, un ultrasonido de útero y ovarios para ver que todo esté en forma, una revisión mamaria para saber que no hay una lesión sospechosa que tengamos que estudiar o resolver antes de que te embaraces y pedir estudios generales. Yo nunca pido estudios para saber si te puedes embarazar. Eso no son estudios que sean básicos y que te tengas que tomar sí o sí y siempre. Para saber que no te puedes embarazar, primero tienes que intentarlo y luego que no pegue y entonces ya sería motivo de que te estudiáramos. Y lo digo porque también algunas mujeres me buscan para preguntarme si se van a poder embarazar y si van a tener embarazos exitosos, pero solo quieren saber y van a buscarlo en 5 años o van a buscarlo en 3 años, pero ahorita solo quieren calmar esa duda. Aunque te estudies hoy, en 3 años o en 5 años tú ya eres otra persona. Entonces los resultados de hoy, la inversión de hoy y la invasión de hoy, porque algunos estudios son invasivos, ya no nos van a funcionar para un pronóstico en 3 o 5 años. Y dentro de las cosas que tenemos que checar en sangre es que no haya una anemia, una infección urinaria, alguna resistencia a la insulina, alguna alteración en tu colesterol o triglicéridos, que tu funcionamiento de la tiroides esté de forma adecuada, porque la tiroides o la hormona tiroidea es la que lleva la batuta del desarrollo neurológico de los bebés cuando están en nuestra pancita. Si en alguno de esos factores encontráramos alguna alteración, tenemos la oportunidad de corregirla antes de que haya un embarazo. Eso sería lo ideal. Otra cosa que nos debemos preparar es la ingesta de ácido fólico. Se ha documentado de forma científica que la ingesta de ácido fólico al menos 9 semanas antes de la concepción tiene un efecto benéfico en la forma en la que se replican las células y entonces esto disminuye malformaciones específicamente del tubo neural, o sea, de la columna vertebral y del cerebro de tu bebé. Tener una prueba de embarazo positiva y salir corriendo a la farmacia ya no sirve como intervención. Tenemos que hacerlo de forma preconcepcional. Como les decía, es poco frecuente, aunque afortunadamente cada vez más, que las mujeres planifiquen un embarazo.
Sin embargo, aún somos minoría en el país. La mayoría son embarazos que no se planificaron o que se deseaban o son bienvenidos, pero no se planearon como tal. En fin, espero haber contestado como a las preguntas de la etapa preconcepcional. Sí, abordaste un montón de preguntas de las cuales nos habían hecho, porque justo hay un montón de incertidumbre acerca de qué tan cierto. Es que hay muchos mitos, hay muchas creencias alrededor de la maternidad y de la mujer, ¿no? Antes, pues la mujer era mamá muy, muy joven y ahora vemos que las mujeres están tratando de esperarse cada vez más para su maternidad, que ya sea una maternidad deseada, una maternidad planificada. ¿No? Y bueno, todo esto nos lleva a creer que entonces, como ya no somos esas jovencitas de antes que pues tenían sus bebés muy jóvenes, vamos a tener una complicación durante el embarazo. Y de aquí, pues vemos, Marce, por ejemplo, nos estaba contando su experiencia y me gustaría mucho que nos contara un poco el cómo ella vivió uno de sus embarazos. Pero antes, porfa, Marce, preséntate. Muchas gracias. Claro que sí, chicas. Bueno, pues yo soy Marce Gómez, soy educadora perinatal y soy dula, acompañante en el parto, en el posparto, la crianza, la lactancia, todo ese mundo maravilloso. Y sí, justo, o sea, a mí me quedaba muy claro que yo en la vida, uno de mis grandes proyectos de vida era ser mamá. O sea, yo quería ser mamá, entonces, mi esposo también, entonces dijimos, sí, entonces vamos a plan, o sea, David, mi marido, es muy así de planear todas las cosas. Entonces dijimos, qué buenísima idea, hay que planear esto también. Entonces, o sea, pero lo planeamos también de una manera como muy, muy naif, muy inocente, sin saber en realidad lo que estábamos diciendo. Fíjense, les voy a contar. Primero fuimos justo a una consulta pregestacional. Ahorita nos dirá también Mariana, nos pondrá palomita o tacha al respecto. Algunas de las cosas, como ella lo indicó, pues nos mandaron a hacer como pues estudios generales, nos mandaron en ese momento a poner algunas vacunas. Cabe mencionar, mi hijo tiene 14 años y mi hija tiene 11. Entonces, estoy hablando del de 14. Y además, nosotros teníamos así como, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Todo habíamos visualizado que queríamos como un parto en agua y un embarazo así con clases de educación perinatal y todo así. Tan es así que también dijimos, bueno, ¿en dónde lo queremos, no? Pues en el hospital fulanito, pero que lo cubra el seguro también, ¿no? Entonces estuvimos averiguando sobre seguros de gastos médicos que cubrieran todo el paquete. Humanidades. Entonces, encontramos a uno que sí lo cubría, pero la condición era esta, nos dijeron, tienes que estar en el seguro, haber estado durante 10 meses para que sea válido que te cubramos en el embarazo. Y obviamente mes 12, pues ya corre tu nuevo año de seguro contratado, ¿no? O sea, ¿qué me estaban diciendo? Que yo tenía un único chance, una única posibilidad para caer en ese plan de que me lo cubriera, ¿no? Porque eran pues 10 meses, luego el mes 11 era cuando podían nacer mi bebé y pues ya, ¿no? Entonces era un seguro pues no plus ultra, el mejor, porque era el que cubría todo, pero era un seguro caro. Y dijimos, no, sí, pero por supuesto, me acuerdo muy bien, le decía a Marta que firmamos el contrato, el seguro, el 23 de diciembre. Y el de la aseguradora le dijimos, sí, porque nosotros nos vamos a embarazar en marzo, nuestro bebé va a nacer a finales de noviembre o principios de diciembre, entonces estamos bien en el plazo. El señor de la aseguradora se nos quedaba viendo, no nos decía nada, ¿no? Nomás anotaba todo. Sí, claro, o sea, ese es su plan de agenda, sí. Bueno, pues así como se los estoy diciendo, así pasó. O sea, nos embarazamos en marzo y Alex nació el 25 de noviembre. O sea,
tal cual como habíamos pensado. Claro, eso fue lo único de agenda, todo lo demás fue más caótico, ¿no? Porque en realidad te das cuenta cuando empiezas con todo esto que tienes que abrir los brazos, ¿no? O sea, tienes que eh, permitir que la vida suceda. Hay algunas cosas que podemos planear o que podemos proyectar, pero hay muchísimas otras que en realidad acompañas, ¿no? O sea, vas solucionando y vas caminando conforme van sucediendo, ¿no? A nosotros se nos hizo muy lindo justamente el poder estar desde el principio, ¿no? Bueno, ¿y cómo estamos? ¿Y qué podemos hacer para que este embarazo sea mejor desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista mental, emocional? ¿Cómo queríamos desde concebir a este bebé, ¿no? Desde recibir. Para nosotros era hacer como hacerle una invitación a este bebé a que viniera, ¿no? Y es lo mismo que pasó con nuestra segunda bebé. Era decir, bueno, adelante, te invitamos y veamos qué ocurre. También después aprendimos que hubiera sido una muy buena idea no solamente haber planeado lo que iba a suceder en el embarazo y demás, sino también cómo nos imaginábamos que iban a ocurrir las cosas una vez hubiera nacido ese bebé, ¿no? En ese posparto y cómo nos íbamos a manejar y qué había que hacer con el trabajo, qué pasaba con cómo nos íbamos a organizar en tiempos. Em, Insisto, muchas de estas cosas las vas acompañando y las vas caminando así, conforme la vida te las presenta. En este primer embarazo aprendimos eso, aprendimos lo bonito que era planear cuando nos salían las cosas y también lo importante que era dejar ir cuando las cosas no eran exactamente lo que nosotros habíamos planteado, ¿no? O sea, yo quería, por ejemplo, igual, o sea, decíamos, no, sí, el embarazo y que culmine con un parto en agua, ¿no? Finalmente, Alex sí fue un parto vaginal, pero no fue un parto en agua, no le hallé a la tina, en fin, lo que fuera, pero no nació en agua. Y estuvo bien, fue acompañar a la vida así. Cuando me embarazo por segunda vez, pues dijimos, claro, va a ser idéntico. Así como con Alex dijimos, en marzo nos embarazamos y ya estábamos embarazados, pues dijimos con la segunda, pues va a ser lo mismo. Y sorpresa, ¿no? Y entonces lo intentábamos y no, y lo volvemos a intentar y tampoco, y decíamos, no, esto ya está muy extraño porque ya lo hemos intentado 2 veces y no sale, ¿no? Entonces fue también así como soltar y decir, no, bueno, esto a veces no se puede planear tanto así. En el momento en el que nosotros nos decidimos también a soltar un poco toda esta planeación, fue cuando, como dicen, ¿no? Fue cuando pegó este segundo embarazo, ¿no? O sea, fue cuando Karen llega, fue cuando dijimos que íbamos a soltar. Entonces, hay muchas cosas que sí vamos a poder acompañar y planear. Y dentro de ello, creo que de las cosas más importantes es cómo yo empiezo a hacer también como un espacio adentro para ese vínculo que voy a tener con ese bebé, para ese vínculo conmigo, para hacer contacto con qué significa eso de querer ser mamá. Antes de serlo es querer ser mamá. ¿Por qué quiero ser mamá? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me imagino? ¿Cómo quiero fortalecer ese lazo? ¿Por qué estoy cuidando de mí? Todo lo que Mariana comentó, que es súper importante, ella decía, también tenemos como una historia previa, ¿no? De cómo nos hemos relacionado con nuestro cuerpo, con nuestra salud, con todo en general. Entonces, ¿qué quiero traer? ¿Qué de eso sí me ha servido, sí me ha funcionado y quiero continuarlo? ¿Y qué cosas ya no? O ya no me sirven en este momento de la vida. Y así como lo hago con mi cuerpo, así también hacerlo por dentro, ¿no? Desde el corazón y decir, ¿qué, qué es lo que ya estoy lista? Yo recuerdo que mi dentista, porque también me fui a revisar los dientes, por ejemplo, antes de embarazarme, fui con la dentista que me checara, que todo estuviera en orden, ¿no? Y entonces, ella me dijo algo muy importante después de hacerme limpieza y verme las muelas. Me dijo, mira, tú ten un hijo
el día en que tú ya no quieras tirarte de un paracaídas. Y yo sí que, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo sí? O sea, ¿cómo? ¿Por qué un paracaídas? Me decía, sí, o sea, va a haber muchas cosas que ahora sí que, como dice mi marido, es se divide la vida en antes de ser papás y después de ser papás, ¿no? Y ser papás es desde que te embarazaste, no cuando tienes a tu bebé y en los brazos, desde que te embarazas. Entonces, hay cosas que cambian, hay cosas que tú estás dispuesta a decir, ok, creo que ya me eché del paracaídas suficiente y ya no lo necesito hacer, ¿no? Puedo hacerlo. Y literal tuve la oportunidad de ver si era o no cierto esto que me decía mi dentista, porque bueno, yo soy scout y unos meses después de que ya nos habíamos embarazado, todavía no le decíamos a nadie, ¿no? Teníamos como 3 meses de embarazo. Bueno, a alguna gente sí, pero a estos amigos no les habíamos dicho, ¿no? Y entonces llegamos a una reunión y me dicen, Marce, ¿qué crees? De mi grupo Scout, estamos organizando aventarnos del paracaídas. O sea, literal era o sea, aventarse el paracaídas. Ya estamos viendo cómo vamos a contratar el avión y no sé cuánto para echarnos del paracaídas. ¿Cómo ves? ¿Le entras? Y yo dije, pero por supuesto que sí. O sea, yo estaba así como, sí, mi marido nomás me quedó viendo. No me dijo nada, pero yo ya estaba subida en el avión casi, ¿no? Salimos de allí y me dijo, a ver, les acabas de decir que sí, que te vas a aventar del paracaídas. Y yo, sí, claro, está increíble. Y dice, estás embarazada. Y dije, así es cierto, se me estaba olvidando ese pequeño detalle, ¿no? Pero él me decía, a ver, platiquemos. No es el hecho de que te tires del paracaídas, o sea, tan literal, ¿no? O sea, de que sea algo así como una comprobación tan literal. Me dice, mira, el día de mañana, si tú te tropiezas o algo, te rompes una pata, ¿no? Pues con la pierna fracturada, enyesada o sin enyesar, siendo mamá, tú tienes un crío que cuidar. O sea, con pierna enyesada o sin pierna enyesada. Entonces, eso también significa tener una doble responsabilidad de ti misma. De decir, ok, también ya no soy solo responsable de mí, sino soy responsable de mí para también poder cuidar a ese bebé, ¿no? Entonces, por eso entendí ese comentario de mi dentista de, ten un hijo cuando ya no te quieras echar en paracaídas. Entonces, cuando dije, porque cuando me dijo él, no, pues ¿cómo te vas a echar del paracaídas porque estás embarazada? No sé qué, dije, ¿qué sentí adentro? ¿Cuál fue mi reacción? Y lo que sentí para mí fue, ok, está bien, no hay problema. No necesito echarme del paracaídas. O sea, estaría padrísimo, está increíble, pero estoy en paz con no hacerlo, ¿no? Entonces, eso también creo que es parte de lo que tienes tú que como revisar en ti para prepararte para esta etapa, ¿no? Para decir, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, obviamente, siendo mamá. O sea, el ser mamá no quiere decir que ya forever te frustraste y no te avientas en paracaídas. No, a ver. Pero hay momentos para todas las cosas. Entonces, y eso es algo que se siente, eso es algo que te dices a ti, ¿no? Pero cuando estás preparada justo para hacer espacio en tu cuerpo, también significa que vas a hacer espacio en tu corazón, en tus emociones, en tu forma de alimentarte, en tu forma de ver la vida para ese bebé para quien tú vas a ser su mamá, para quien tú vas a hacer, o sea, esa conexión con el mundo y que va a necesitar muchísimo de ti sus primeros años y el resto de la vida. O sea, mis hijos, o sea, ¿no? Les decía yo, mi hijo grande tiene 14 años y yo sigo esperando. Dije, bueno, pues sigue necesitando de mí y yo encantada, ¿no? Cada etapa es diferente y es una unión súper importante. Pero es ese momento, permitirte sentir ese espacio. Y es eso, y es cuidar de ti. Y creo, por ejemplo, en este caso que Suri nos puede decir como muy bien en ese cuidar de ti, qué significa a la hora de prepararnos en nutrición al respecto.
Creo que es muy importante todo esto que nos mencionas, Marce, porque a veces consideramos el quiero ser mamá, pero no tenemos muy claro el por qué queremos ser mamá. Y si ya lo tenemos claro, Ujú, ¿no? O ujú. sea, el indagar como un poco más a profundidad qué significa ser mamá para mí, porque las definiciones de diccionario están y van a continuar por siempre, pero para ti, ¿qué significa ser mamá? Creo que una parte muy importante es revisar también, ¿no? Esa otra parte con la que tú viviste, esa parte que tú traes como ser humano, único, ¿no? Ahorita me gustaría que platiquemos un poquito más de esto, pero Mariana, ¿quieres decir algo? Sí, yo tengo un comentario de un solo minuto. Sí, sí. Estoy leyendo que decían que si se puede decir algo para cuando no lo tenías planeado. Eh, Solo alcanzo a ver qué dice iPhone, no sé quién lo preguntó, pero te puedo decir que habemos un montón de mamás convencidas de que somos buenas mamás o que hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos sin haber tenido crías planeadas. En especial cuando tenemos algún método que falla o cuando simplemente nos cayó de sorpresa y nos detuvimos a plantearnos, porque además las mujeres ya nos lo podemos plantear, si queremos entrarle a lo que nos está proponiendo la vida o si queremos cambiar el plan. Y yo acompaño a las mujeres en el camino en el que ellas lo deciden. Las que decidimos que queríamos entrarle al ruedo, a veces tenemos un poco más de retos que las que lo tenían perfectamente planeado que se tenía que ocurrir en marzo, porque a mí me falló el DIU estando en mi primer año de residencia, teniendo una niña de 4 meses en casa y haciendo guardias cada 36 horas, ¿no? Y ahora sé que no había otra forma de que yo tuviera una segunda hija si no hubiera llegado así. Ahora lo sé, ¿no? Mi hija ya tiene 9 y 10 años, una es de enero de un año y la otra es de febrero del siguiente año. Pero eso Qué no le bien. quita lo deseado. Yo cuando llegan al consultorio y pregunto si ese embarazo era planeado, mi siguiente pregunta es, cuando me contestan que no es planeado, mi siguiente pregunta es bienvenido? Y eso es algo completamente diferente, ¿no? El que sea bienvenido es algo que tú te planteaste y que tú tomaste una decisión consciente. No por no ser buscado y planificado, no quiere decir que no hay una conciencia en la aceptación de esa maternidad. Y el valor del maternaje es exactamente el mismo. Y yo agregaría aquí, Mariana, que en realidad, pues, más bien esto es raro. O sea, esta parte de que yo les conté esto de marzo, esto es rarísimo. O sea, eso es, no pasa con esa exactitud. Y también nos dimos cuenta, o sea, por mucho que planees, me decía, justo en el parto de Alex, mi joven, me decía David, me decía, oye, así no decía en el libro que era, ¿no? Porque es cierto, en realidad los hijos son así, la maternidad es así, es soltar lo que tenías planeado, lo que creías que iba a ocurrir, en realidad era totalmente, o sea, la vuelta contraria, como bien lo decía Mariana, ¿no? O sea, lo que tú estabas dispuesta ahorita a una cosa y sucedió otra, y está bien. Y por eso mencionaba yo hace rato, es acompañar lo que viene, porque en realidad el planear es muy poco lo que puedes planear. Exacto, igual, ¿no? Creo que es importante saber que un embarazo se da porque consciente o inconscientemente estás deseando un bebé. La decisión que tomes, ya que está acá, es diferente, pero y que es válida y que todas las mujeres tenemos el derecho a decidir qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer, quién queremos que nos acompañe y de qué forma necesitamos ese acompañamiento, ¿no? Entonces, yo sí creo que todos los bebés que llegan al mundo, por el tiempo que sea, llegan porque hubo un deseo para ese bebé, que muchas veces no es consciente, pero igual es bienvenido por el tiempo que tenga que ser. Así que muchas gracias. Y bueno, ahora me gustaría como darle la bienvenida también a Suri. A mí me encanta saber que muchas mujeres ya también que están planeando su embarazo o que ya están embarazadas, están buscando cada vez más cuidar su salud nutricional,
a mí me preguntan, oye, Marta, es que estoy a dieta, pero es que, ¿qué es una dieta? ¿No? O sea, vámonos desde ahí. ¿Qué es una dieta? Y si nosotras nos vamos a la parte psicológica, decir estoy a dieta es tengo prohibida la comida. Y lo vivimos con un pensamiento y con una sensación horrenda. Y para eso está aquí Suri. Me encantaría que te presentes y que nos cuentes un poco sobre la alimentación que pues comúnmente tú sabes que llega a la gente, ¿no? Que llegan las mamás o las mujeres que quieren buscar un bebé. Claro que sí. Buenas tardes a todas, chicas. Yo soy Suri y soy licenciada en nutrición. Soy especialista en diabetes. Y bueno, como bien dice Mariana, pues ya no he hecho el título, pero ya casi también especialista en embarazo. También soy health coach, entonces creo que a partir de ahí voy con la respuesta al tema de qué es una dieta, ¿no? Es como la cara del paciente llegando y decir, bueno, pues es que quiero bajar de peso, ¿no? O sea, de manera general, a lo mejor no en el embarazo, y es como una tristeza y como de, llegué al matadero, ¿no? Yo siempre les digo, dietas, pues todos hacemos dieta en el sentido de todos comemos algo. El punto importante es cambiar hábitos. Esa creo que es la clave del éxito o del fracaso. Mucho radica en cuánto tiempo vas a poder hacer ese plan de alimentación que estás dispuesto a hacer. Si es algo que vas a hacer por una semana, un mes, un par de días, ¿cuál será el sentido? Pues a lo mejor ninguno, porque regresaremos a los hábitos iniciales. Cuando nosotros logramos hacer buenos cambios de hábitos intensos, vamos a lograr mantenerlos y así poder tener un buen estado de salud en general. Entonces, ese es como el punto crucial, ¿no? El cambio de hábitos. Y de la mano, yo creo que ustedes sabrán mejor, Marta, Marce, vendrán, bueno, y Mariana también, la motivación, que justo en el embarazo, pues es como, o sea, yo veo la diferencia de una pacientita que no va por tema de embarazo, sino porque quiere a lo mejor verse mejor, a cuando la paciente tiene el interés de embarazarse o ya está embarazada. O sea, cambia radicalmente la disciplina, la disposición, ¿no? Si a lo mejor me dice, pues es que no me gusta comer, no sé, ninguna verdura, ¿no? Pero estoy en embarazo, pues ni modo, dame la que sea, pero quiero que mi bebé esté bien. Entonces, siempre buscar esa motivación, pues es lo más importante. En términos generales, casi siempre veo a las pacientitas, pues, o que ya están en embarazo, o que ya están en un estado, por ejemplo, bien mencionaba Mariana, de diabetes gestacional. Entonces, pues no es el escenario ideal, porque ahí siempre les comento, pues vamos a tener que ser un poquito más estrictos, vamos a tener que ser, pues ni modo, o a lo mejor habrán 2 o 3 opciones para que sea algo fácil para la paciente, pero las posibilidades de que sea una dieta a lo mejor tan variada, pues son un poquito menores. A diferencia de que si nosotras lo vamos viendo de un lado de planeación, pues va a ser mucho más fácil. De los puntos importantes durante el embarazo, pues sí va hacia ver que tengamos todos los micronutrientes, hablando de ácido fólico, hierro, calcio, pero dentro de todo yo les digo, esa es la parte fácil, porque afortunadamente pues hay medicina, hay suplementos que pueden ayudar a que esa parte se complemente, pero si nosotros llegamos ya al estado de diabetes pregestacional o diabetes gestacional o estamos con sobrepeso u obesidad en el embarazo, pues va a ser un poquito más complicado y sí nos da todo el trabajo al tema de la alimentación, el que hagamos esos cambios. Entonces, de los puntos más importantes en la consulta de nutrición es cuidar el embarazo, el peso en el embarazo. Hay personas que, o sobre todo algunos médicos, no es el caso de Mariana, pero muchos médicos dicen, solamente puedes subir tantos kilos, ¿no? Yo les digo, ese aumento de kilos va en referencia en cómo empezamos el embarazo. Si empezamos el embarazo en un estado de desnutrición por X o Y razón, pues tendríamos que aumentar más kilos, ¿no? Yo como tal no les doy un número en específico, sino hay rangos. A diferencia de si empezamos el embarazo en estado de obesidad, pues sí, tenemos que ser un poco más estrictos y vamos a tender a subir menos. Pero, o sea, todo se tiene siempre que personalizar también. Procuramos en la alimentación del embarazo, pues que dentro de todo sea lo más agradable hacia la paciente, que le guste, que se logre apegar, pero
pues sí, les insistiría mucho en, tenemos que hacerlo de manera preventiva, planeada, que sería lo ideal, pero no es tan común. Creo que esto que mencionas es bien importante. Igual, siempre les digo, ¿no? O sea, vamos a modificar, vamos a eliminar ciertas palabras del vocabulario porque una palabra como tal nos lleva de forma automática a esta creencia que muchas veces es errónea, ¿no? Como el hecho de la dieta. Podemos hablar de la alimentación y cuando nosotros vemos el cuerpo como nuestro templo, como lo más importante de cuidar durante toda nuestra vida, también empezamos a ser más conscientes de todas nuestras carencias, de cómo hemos llevado la alimentación a lo largo de todos los años de vida, de dónde vienen muchas de estas costumbres o hábitos y hacia dónde lo quieres llevar. Porque hoy estás viviendo el aquí y el ahora, pero el día de mañana, dentro de unos años, pues el cuerpo va a pasar su propia factura, ¿no? Y vamos a tener complicaciones que también yo creo que van a ser muy nuevas, porque cada vez la alimentación a la que estamos enfrentándonos es pues basada en los empaques, ¿no? Alimentación que pues ya no es natural, ya es procesada y todo eso. Entonces, ver el cuerpo como un templo en la etapa en la que estemos. También aquí me gustaría que igual Mariana nos pudiera como ampliar un poco el tema sobre la obesidad y el embarazo, porque hay mucho ruido alrededor de esto, ¿no? ¿Qué pasa si yo llego con unos kilitos extra al embarazo y qué pasa con estos antojos, ¿no? Porque ya también sabemos que el embarazo, pues me voy a llenar de antojos, pero también quizá pueda llegar a tener muchos ascos o quizá pueda llegar incluso al vómito. Entonces, ¿qué pasa en relación con la alimentación, la obesidad y el cuerpo? Sí, primero tenemos que tener en cuenta la importancia de este tema porque en México tenemos primer lugar en obesidad, en especial en esas nuevas generaciones, ¿no? Tenemos índices mayores de sobrepeso y obesidad que las generaciones de nuestras abuelas o nuestras bisabuelas. Yo no estoy a favor de contar kilos, salvo que Suri me corrija, lo importante aquí es la cantidad de masa muscular y el porcentaje de grasa que tenemos en el cuerpo. Y eso no se refleja en los kilos que tenemos. Eso se refleja que Suri en la consulta te diga que tu proporción es adecuada y que puedes estar flaca siendo metabólicamente obesa porque tienes un montón de grasa y no tienes nada de músculo, o puedes tener un cuerpo más voluminoso y que sea de un porcentaje de masa muscular más saludable con menos grasa. Entonces, para empezar, no contemos kilos, hablemos como de la composición corporal. Y por otro lado, como bien decías, no es lo mismo que nos llegue una paciente que ya tiene sobrepeso o obesidad y que entonces el plan de acompañamiento con ella sea un poco distinto porque vamos a tratar de promover hábitos que modifiquen un poco la ganancia corporal que pudiera tener durante el embarazo. Uno de los principales mitos que tenemos en México es que la paciente embarazada debe de comer por 2 y eso lo escuchábamos afortunadamente cada vez menos. Pero esta idea de que la embarazada tiene que comer como si estuviera cubriendo los requerimientos de 2 personas al mismo tiempo es irreal. Yo he acompañado mujeres que para el tercer mes de embarazo, para la semana 12, 13, han subido 8 kilos de peso, ¿no? Y los cambios fisiológicos que se dan en el embarazo no justifican una ganancia tan acelerada y tan importante de peso en tan pocas semanas. Otra cosa que debemos platicar es que nosotros no vamos a subir de peso como sube una paciente de peso solo por comer. Nosotros vamos a subir de volumen sanguíneo, de volumen en las mamas, de grasa en las caderas, de líquido amniótico. El peso del útero se multiplica varias veces la normalidad. Va a haber una placenta que al final del embarazo va a pesar alrededor de medio kilo. Va a haber un bebé. Vamos a acumular líquidos en diferentes espacios de nuestras células que se van a reflejar al final en un volumen, en un peso corporal que se ve modificado. Y la idea de que no subamos en exceso en el embarazo
habla de no subir en exceso, pero no de no subir de peso. Tengo el otro extremo de paciente que es muy severa con la báscula y que le aterra notar que cada mes ha subido 1 kilo, que al siguiente mes subió 1,5 kilos, pensando en que tiene que conservar el peso del inicio del embarazo. Y eso tampoco es saludable, ningún extremo lo es. Yo, si bien no soy tan severa, alcanzo a darme cuenta en algunos signos físicos cuando las pacientes necesitan orientación nutricional desde el inicio del embarazo. Como les decía hace rato, cuando ya tenemos un diagnóstico de una alteración metabólica importante, obviamente la paciente sigue más de cerca las indicaciones o lo toman más en serio. Pero cuando yo veo que ya hay algún problema, por ejemplo, las pacientes con síndrome de ovario poliquístico suelen tener resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina nos predispone a diabetes gestacional. Entonces, el hecho de subir de peso del embarazo no solamente es que te veas bonita o te veas menos bonita con la pancita más grande o más chica, sino significan menores riesgos. Y no hablo solamente de riesgos durante el embarazo, como ya dijimos, la diabetes, hipertensión, incluso la preeclampsia se incrementan en pacientes que tienen sobrepeso o obesidad. También estamos hablando de que todas las bacterias que andamos cargando en el cuerpo, que es nuestro microbioma, que son virus, bacterias, parásitos que traemos en la piel, en los ojos, en el intestino, en las mamas, en la vagina, se van a modificar en función de nuestra nutrición. Y ese microbioma también lo vamos a heredar a ese bebé con el paso de bebé a través de la vagina y lo vamos a perpetuar con la alimentación de nuestra leche, que si es una leche con disbiosis, es decir, que hay un desequilibrio en ese microbioma, vamos a perpetuar un desequilibrio en ese nuevo bebé. Entonces, el cuidado de la nutrición durante el embarazo es muy importante porque los genetistas se han dado cuenta que no solamente modifica a la paciente en este mismo instante, sino en las siguientes generaciones, porque hay cambios a nivel genético que sí se van a ir reproduciendo. Creo yo que también esta idea que nos ha vendido la industria en el que la paciente embarazada de espaldas luce una cintura más pequeña que la mía y una panza perfecta y las boobies hermosas y además al día 3 del embarazo ya se vuelve a meter en sus jeans de siempre y se ven con estos vestidos de gasa hermosos con luz radiante detrás. Yo no conozco una sola embarazada que se vea así. Y esas maternidades se ven en las revistas y yo a las pacientes que tengo en mi día a día enfrente nunca nos vemos así. Entonces, con respecto a nuestra autopercepción y a lo que socialmente se nos ha dicho que tenemos o cómo tenemos que vernos, el embarazo termina significando un reto. Y por eso, si bien acompaño en este cuidar que no hay un incremento excesivo de peso, la verdad es que no soy una generala con la báscula, porque cada mujer responde diferente a los hormonales. Así como tú te has tomado una pastilla anticonceptiva y subiste 8 kilos el primer mes, habrá otra paciente que toma las mismas pastillas anticonceptivas y le ayudaron a bajar de peso. Entonces, incluso a las hormonas que estamos segregando durante el embarazo, cada mujer vamos a responder de forma diferente. Yo allí, y retomando un poquito lo que dices, Mariana, creo que es súper importante entender justamente que nuestro cuerpo va a cambiar, que va a sufrir toda una transformación. Algunas van a ser visibles, ¿no? O sea, y otras no son tan visibles, pero justo es de entrada todo este baño hormonal que vamos a tener durante los primeros meses. Como que los primeros meses es raro, ¿no? Porque las mamás que nos ha tocado acompañar nos dicen, es que pues ya estoy embarazada, pero pues yo me veo igual, ¿no? O sea, pasan 2, 3 meses y yo me sigo viendo pues como pues, no embarazada. Y de repente empieza a suceder en algún momento del camino que me decía, una mamá me encantaba porque me decía, ya ahora, ya no me veo como no embarazada, ahora me veo como señora gorda, ¿no? Antes de verme con esa imagen la imagen, como decía Mariana, que nos han vendido de, ahora sí, ya estás embarazada. Pero la realidad es que todo tu cuerpo cambia. Y con tu cuerpo, pues también tu mente, también tu forma de pensar. O sea, las hormonas no solamente te van a estar como influenciando en el útero y lo que pasa dentro del útero, o sea, es toda tú. Decíamos ahí bien lo menciona Mariana, ¿no? Desde tu cintura y tu cadera que no se ven igual, no quiere decir que estén mejor ni peor, simplemente están diferentes porque necesitan
por ejemplo, que tu equilibrio corporal pues se distribuya distinto, pues, si no te vas de boca, ¿no? Y tu cerebro también se empieza a moldear para poder cuidar y criar a ese bebé. Entonces, les mencionaba hace ratito esta parte de abrir las manos, de poder decir, estoy dispuesta. A mí me encanta esta imagen bíblica de cuando el ángel llega con la Virgen María, yo la interpreto así, ¿no? O sea, llega el ángel con María y les dice, oye María, pues ¿cómo ves la onda? Pero pues la idea es que tú estés embarazada y bueno, pues ya nazca Jesús, ¿no? Entonces, híjole, María dice, pues se queda pensando, dice, híjole, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, ahora le va, acepto, ¿no? Hasta ahí dejamos el pasaje bíblico. Yo creo que en la maternidad así va siendo. No solo en el embarazo, sino en muchos momentos. Es cuando de repente llegas y dices, sí, acepto. Acepto que mi cuerpo va a cambiar. Acepto que mi espacio va a tener que ser distinto. Mi manera de ver la vida va a cambiar, ¿no? Entonces vas aceptando. Entonces de repente aceptas de, no estaba embarazada y ahora ya estoy. No sé si en tu experiencia, Marta o Suri o Mariana, pero en general las mujeres a las que nos ha tocado ver es, llegas con la prueba, vas a recibir tu prueba de embarazo y si dice que sí estoy embarazada, si dice que no estoy embarazada, ¿qué hago? Y si dice que sí estoy embarazada, ¿qué hago? O sea, de todas maneras es algo que es un cambio, que es algo que te implica un aceptar una nueva condición, un nuevo reto, un nuevo cambio. Y de repente en el primer trimestre, cuando ya sabías más o menos cómo era el primer trimestre, llega el segundo trimestre y es como un cambio, ¿no? O sea, es otra cosa, es otra vivencia. Y ya que habías entendido cómo manejarte en el segundo trimestre, llegas al tercero, que es algo distinto. Y cuando ya sabías cómo era estar embarazada, nace tu bebé, ¿qué se cree? Ya estábamos todos tan felices, ¿no? Yendo de aquí para acá con la panza. Pero es esa posibilidad de decir, estoy cambiando y está bien y mi cuerpo sabe cómo, ¿no? O sea, me confío en la sabiduría de mi cuerpo y confío en la sabiduría del equipo que me acompaña, ¿no? Ya puedo escoger a quien está ahora sí que coachándome, ¿no? Como diría Suri ahorita, de que pues ella también es coach de salud. O sea, aquí de lo que se trata es cómo puedo ser una mejor versión de mí, una mejor versión más saludable con la que también pueda comprometerme yo. O sea, quiera y esté dispuesta. Porque al final es eso, es aceptar y es lo que yo pueda hacer, ¿no? Estar dispuesta. Eso es algo muy, muy, muy importante. Gracias, Marce. Pues en la parte, como decías, emocional, psicológica, una de las cosas que yo siempre les recomiendo a las mujeres que llegan con este proceso de, oye, es que ya estoy pensando en que me gustaría, pues, tener un bebé, es de forma psicológica, emocional, espiritual, desde lo más profundo de tu alma, yo te invito a que escribas y que trates de hacer consciente cuál es tu motivación. ¿Por qué te gustaría ser mamá? ¿Por qué te gustaría tener un bebé? De ahí indagar un poco en la parte de su propio, cómo fueron maternadas. Creo que es una parte bien importante que se va a ver reflejada en algún momento en nuestra propia maternidad. ¿Cómo fue nuestra mamá? ¿Cómo estamos con ella? ¿Cuál es la relación que tenemos con ella? ¿Qué nos gustaría modificar? ¿Qué queremos? Siempre creo que los papás y las mamás hacen todo lo mejor que pueden para sus hijos. Pero también como seres humanos estamos muy acostumbrados al juicio, a juzgar, a cómo me sentí o cómo lo veo, cómo lo viví. Y creo que el aceptar, el que todos somos seres humanos, todos cometemos errores y que hicimos y hacemos lo mejor que podemos con lo que hoy tenemos, es muy importante y podemos partir de ahí. Entonces, creo que una de las cosas más importantes al estar pensando en un embarazo es también aprender a soltar, a aprender a bajar a la conciencia
qué sí quiero, qué no quiero, cómo lo quiero, porque viene la crianza, no solamente es el embarazo, no solamente es la lactancia, son los cambios físicos, no, es que viene un continuo, es el inicio, estamos en el inicio que va a tener un continuo y que no se va a ir en unos años es un compromiso de por vida. Entonces creo que emocionalmente, psicológicamente podemos ir trabajando mucho esta parte emocional, mucho esta necesidad de concientizar todas esas partes que a veces andamos como cojeando, ¿no? Y me gustaría que pudiéramos responder las preguntas que Cristina nos está haciendo. Dice, cuando ha habido antecedente de abortos, uno molar, en la preparación del embarazo, ¿es necesario hacer algún estudio adicional a lo que ya se mencionó? Cuando hay más de 2 pérdidas del embarazo de forma consecutiva, es motivo para tener atención por biólogo de la reproducción o para hacer un estudio con tu ginecóloga un poquito más a fondo. Ese diagnóstico se llama pérdida gestacional recurrente. Si el embarazo molar no necesariamente se tiene que repetir, si se incrementa el riesgo si tuviste un embarazo molar. Para quien no sepa qué es un embarazo molar, es un embarazo en el que se fecunda un solo óvulo con 2 espermatozoides y entonces se genera una especie de tumor en la placenta en la que se proliferan muchas vesículas chiquitas. A veces hay embrión, a veces no hay, pero son embarazos que no pueden seguir su curso normal. Entonces, si hubo un embarazo molar, es importante que cuando tengas una prueba de embarazo positiva, se cheque que no haya un nuevo embarazo molar, pero también puedes tener un embarazo totalmente normal después de haber tenido un embarazo molar. Creo que nada más. Si son dos pérdidas subsecuentes, sí sería motivo de estudio. Ok. Y en este tipo de embarazos, Mariana, ¿es recomendable llevar algún tipo de tratamiento, además de lo que se tenga que hacer durante ese embarazo molar? No, el embarazo molar se interrumpe, Marta. El embarazo molar tiene riesgos para la salud de la mujer más importantes que solamente tener, o sea, son embarazos que se pueden complicar. Literalmente se comportan como si fuera un pequeño cáncer, ¿no? Entonces se pueden crear metástasis incluso a otros órganos. Entonces, por salud de la mujer son embarazos que se interrumpen, no son embarazos que se deban continuar. Sí, pero, o sea, después de interrumpir este embarazo, ¿se recomienda llevar algún tratamiento después de este embarazo molar? Sí, se tiene que hacer un seguimiento en donde se esté checando que la hormona del embarazo se pierde por completo, porque como te decía, puede haber metástasis de ese tumor en la placenta hacia otros órganos, y si la hormona del embarazo se sigue detectando, se tiene que ir a buscar en donde está implantado una metástasis o en el mismo útero que permanezca algo del embarazo molar. Por lo tanto, la paciente tiene que estar con método anticonceptivo durante todo el proceso de vigilancia que dura meses, porque obviamente si se embaraza, después no vamos a saber si hay una persistencia del embarazo molar o la hormona se trata de un nuevo embarazo. Entonces sí se tiene que llevar un seguimiento adecuado y hasta que se negativice y te dan de alta, entonces podemos pensar en un nuevo embarazo. Ya llegó la doctora Noemí para que me haga relevo. Sí, justo iba a darle la bienvenida a la doctora Noemí. Ella también es ginecobstetra y pues está muy metida también junto con Mariana en lo que son los partos respetados, esta parte del acompañamiento más humanizado en donde se ve a la mujer desde el amor, desde la persona. Y bueno, pues me gustaría que igual, Noemí, te pudieras presentar. Gracias por estar acá. Hola Marta, buenas tardes. Una disculpa a todas. Le comentaba a Marta que iba a llegar un poco tarde porque tuve que justamente ir a sacar un bebé. Tuvimos cesárea, todo salió muy bien, pero bueno, yo soy la doctora Noemí Guerrero, soy ginecóloga y obstetra y tengo un posgrado en medicina fetal. Entonces, pues, para lo que ustedes gusten, aquí estamos. Muchas gracias, Noemí. Estamos hablando justamente, bueno, pues sobre este tema y
quizá nos puedas ayudar también con esta pregunta que nos hace Cristina. Dice, posterior al parto, si se está amamantando, la dieta es similar que durante el embarazo. Bueno, acá sería más para Suri, la nutrióloga, que nos pueda responder nos pueda ayudar con esta pregunta. Gracias. Regularmente vamos a ir incrementando la ingesta calórica, es decir, pues, la cantidad de alimento que vamos a consumir. Como bien dice Mariana, no es por dos. Durante el embarazo se va a ir aumentando. Y de manera que cuando nosotros llegamos a la lactancia, todavía que tiene que haber un incremento mayor. Muchas veces llegan en esta etapa de lactancia y es que me da un hambre voraz, ¿no? Justo es por eso, porque con el afán como decir, ay, quiero bajar mis kilos porque me dijeron que la lactancia ayuda a perder peso, pues estoy comiendo lechuga y agua. Entonces, no, o sea, ahí son requerimientos, yo les platico, es como si fuera que tu cuerpo está haciendo ejercicio extra para producir esa leche, entonces hay que darle energía extra para que sobre todo no se comprometa la salud de mamá cuando se produce. Entonces hay un incremento en calorías y hay un incremento también en calcio, proteínas, en líquidos también es importante que haya ese incremento. Entonces sí es muy similar, pero tiene sus diferencias y también hay una tendencia, la verdad es que ahí yo creo que es muy personal, muy personalizada de cada paciente, en la que si a mamá le inflamaba, o sea, ya anterior al embarazo, X alimento, puede generar un tanto de cólico en el bebé. Entonces ahí va a ser un poquito como prueba y error, eliminar el alimento de la dieta de mamá y ver si eso ayuda a que el bebé tolere o no tenga esa molestia, ¿no? Pero eso ya es como muy, muy personalizado. Ok, muchas gracias, Suri. Sí, hay mucha información. Yo creo que tenemos un exceso de información en las redes, en internet, y que a veces no sabemos hacia dónde irnos, ¿no? Entonces, justo durante la planeación del embarazo, durante el nacimiento, la lactancia y el posparto, hay muchas cosas que están fuera de la realidad. Y justamente hablando de la lactancia materna, pues una de las cosas que me preguntan mucho es, oye, necesitaré continuar con las vitaminas con las que estaba durante el embarazo o que inicié previo al embarazo. ¿Por qué? Pues porque se me cae mucho el cabello o porque siento que no tengo demasiada leche, ¿no? O sea, como que hay mucha información que vuela alrededor de todos estos temas. Y bueno, quizá Noemí, si nos puedes apoyar con esta parte de qué es lo que se recomienda. Ya hablamos de que sí se recomienda antes del embarazo, pero como en forma continua el posparto y en qué momento se recomienda como quitar ya las vitaminas extra o todo esto en el cuerpo de la mujer. Sí, bueno, la verdad es que sí se recomiendan, como ya lo habían dicho, previo al embarazo, de estar tomando vitaminas, el ácido fólico, como para tener todo el control de y llevar un embarazo muchísimo más sano. Obviamente, durante el embarazo se tiene que seguir consumiendo vitaminas. Ahí ya vienen muchas marcas, ¿no? La verdad es que todas las marcas que existen tienen lo suficientes la cantidad suficiente de ácido fólico y de nutrientes o de vitaminas que necesita la mujer durante el embarazo. Entonces, ahí la marca que ustedes decidan y la que les caiga mejor al estómago está perfecta. Después del parto, sí, yo sí les recomiendo que continúen con las vitaminas. Tú tocaste el tema sobre la lactancia, que por la lactancia se me cae el cabello y me descalcifico y este tema. La verdad es que no es exactamente así. Este tema de la caída del cabello y que supuestamente nos descalcificamos viene de un tema, o sea, viene ya durante todo el embarazo, ¿no? Un desgaste y todos los nutrientes que se está llevando bebé durante todo el embarazo que vienen a detonarse justo en la lactancia y lo asociamos a que la lactancia es la que nos provoca estos problemas. Entonces sí, se ayuda un poco con vitamina C, con con las vitaminas que seguimos tomando del embarazo. Entonces, es más eso, sí lo recomendamos.
Ok, muchas gracias, Noemí. Oigan, yo iba a preguntar porque he recibido varias preguntas al respecto en esta parte justo pregestacional de si las mujeres necesitan o no vacunarse de alguna cuestión específica, por ejemplo, rubeola o tipo así, y si la respuesta es sí, ¿con cuánta anticipación deberían de hacerlo? En el esquema de vacunación de nuestro país, que es además uno de los esquemas más completos del mundo, ya contamos con vacunación para sarampión y rubéola de forma anticipada. Pero si por algún motivo tuviste vacunación o no tienes la vacuna contra la rubéola, será recomendable hacerlo previo a que busques un embarazo y esperar al menos 3 meses con anticoncepción para poder buscar después un embarazo. Durante el embarazo ofrecemos la vacunación en temporada de influenza para la influenza. Actualmente en épocas de COVID, la postura de la FEMECOG, que es la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología, y de la ACOG, que es la Asociación Norteamericana de Ginecología y Obstetricia, se postulan en favor de la vacunación contra COVID y de forma rutinaria se sugiere también la vacunación contra tétanos y difteria. La verdad es que en el medio urbano el tétanos neonatal es una rareza. El tétanos neonatal es una enfermedad que le da a los recién nacidos en la que la mortalidad es por arriba del 95%, pero para que le dé tétanos a tu bebé tendríamos que cortar el cordón con piedritas o con el machete con el que deshiervaste el potrero, porque la bacteria que lo produce está en las heces del ganado. Entonces, si te vas a atender en un medio hospitalario, pues difícilmente tenemos la oportunidad de que tengas tétanos neonatal, pero si no tienes una vacunación contra tétanos reciente, podríamos optar por ponerla para que tu recién nacido nazca ya con anticuerpos contra tétanos y difteria. Okay. Gracias. Ok, bueno, pues muchas gracias. Ha sido, creo que mucha información muy valiosa para que nosotros podamos tomar las decisiones, las mejores decisiones, justamente para cuando queramos embarazarnos, pues tener como toda esta conciencia. Y me gustaría pasar justo a la sección de dudas, de preguntas y respuestas. Hay una que nos hace Nayeli. Yo tengo duda con respecto al ejercicio. Hago ballet desde los 15 años y ahora que estoy planeando embarazarme, no sé qué tanto pueda continuar con mi rutina o con quién debo consultar qué puedo y qué no seguir haciendo. No sé si Noemí o Mariana nos haga el favor de responder. Bueno, sí o sea, el ejercicio siempre es muy recomendado. Si ya vienen de una rutina como ella, que desde los 15, 13 años está haciendo ballet, no tendría por qué suspenderlo. Solito su cuerpo le va a ir diciendo hasta qué punto, ¿no? Hasta dónde exigirse. Claro que conforme vaya creciendo su pancita, pues ya no va a poder hacer los mismos ejercicios, pero sin ningún problema. O sea, para causarle algún problema a bebé o algún sangrado o algo que afecte el embarazo, no tendría por qué. Siempre con mucho cuidado, claro, y con vigilancia de su ginecólogo. Yo aquí Si puedo meterme a complementar un poquito lo que dijo Mimi, yo estoy totalmente de acuerdo con ella, es lo mismo que escuchan mis pacientes de mí. Yo solo les digo que eviten hacer progresiones, o sea, esta idea de que cargaba 50 kilos y ahora embarazada voy a querer llegar a mis metas de 75 kilos cargando, no es una realidad. Y si no eras crossfitera, no te vuelvas crossfitera en el embarazo, haz la rutina que ya venías haciendo, a la que tu cuerpo está acostumbrada, pero nos hace más daño no movernos que movernos. Estas ideas en las que en un centón se salió el bebé es totalmente telenovelero, eso no ocurre. Los fetos tienen mecanismos de protección como el grosor del músculo del útero, como el líquido amniótico que ayudan a amortiguar. He tenido pacientes que han tenido la desfortuna de estar en accidentes automovilísticos y que a bebé no le pasa absolutamente nada, ¿no? Para que a bebé le genere algún impacto, el movimiento tendría que ser un impacto de alta energía. Difícilmente lo vas a lastimar por hacer ejercicio. Yo también creo, concordando justo con las doctoras, que
lo importante justo también es moverte. No es el momento para iniciar algo, ¿no? O sea, es como, si ya tu cuerpo lo viene haciendo, pues continuarlo, es algo muy positivo. De hecho, justo se recomienda también buscar ejercitar tu cuerpo de manera como específica para ayudarte al embarazo durante el mismo y escuchar a tu cuerpo. O sea, tu cuerpo también tiene manera de decirte, oye, ya estás abusando, o sea, ya fue mucho el ejercicio, ¿no? Para tantito. Si tú estás siendo atenta a lo que las señales te mandan, es una muy buena idea. Ahora, mencionaste ballet. Entonces, eso también es importante, por ejemplo, y valdría la pena a lo mejor después que tuvieras una valoración de tu piso pélvico, porque normalmente hay ciertos tipos de ejercicios donde tenemos un piso pélvico bastante tonificado, ¿no? Y eso es como muy bueno, nada más que hay que valorarlo para ver cómo poder ayudar un poquito más a la hora del embarazo. Temas como la equitación o el ballet son temas que pueden valorarse desde allí. Sería con un especialista en piso pélvico, ¿no? Muchas gracias, Marce. Y nos preguntan, y en caso de que se tuviera sangrado al principio, amenaza de aborto del embarazo, pero ya esté fuera de ese peligro, ¿qué tan recomendado es hacer ejercicio? Bueno, regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, si veníamos haciendo un ejercicio ya continuo, o sea, de que ya habían empezado a hacer el ejercicio y ya está fuera de peligro la amenaza de aborto, también depende de cuál es la causa de la amenaza de aborto, ¿no? Porque hay causas que sí, en absoluto, por ejemplo, o sangrados durante el primer trimestre, como la placenta previa, que aunque ya ella viniera haciendo ejercicio, se recomienda el reposo para evitar los sangrados. Entonces ahí sería como más individualizar cada caso, pero si son amenazas de aborto por infecciones, que es lo más común y se resuelve, sí, se recomendaría que continuáramos con el ejercicio, pero iniciándolo muy, muy leve, ¿no? Que tampoco, como decía Mariana, se quiere empezar el ejercicio otra vez con los 80 kilos que cargábamos, sino llevarla un poquito más leve la cantidad de ejercicio con la que inicia otra vez. Muchas gracias. Perdón, es que mis perritos están ladrando mucho. Sí, es muy cierto esto, y bueno, siempre seguir de la mano de tu ginecóloga, con quien te estés atendiendo, y como dice Marcia, escuchar el cuerpo, ¿no? Es algo muy importante. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna duda. Sino ya para poder agradecer. Les agradecemos mucho, de verdad, muchísimo el que hayan accedido a esta plática. Creo que es muy importante la preparación en todos los momentos de la vida, porque vienen cambios importantes para todos nosotros, para todas nosotras, que finalmente como mujeres somos quienes estamos siempre al pendiente y a cargo, porque pues, somos quienes gestamos a los bebés. Entonces es muy importante saber cuáles son esos cambios a los cuales vamos a enfrentarnos y saber que también tenemos personas que nos pueden acompañar desde antes del embarazo en la continuidad de porque se viven muchos miedos, se vive pues esta etapa con tanta incertidumbre. Todo mundo quiere opinar, porque la verdad creo que es algo que siempre solemos hacer, ¿no? Dar el consejo, dar el tip, mira que a mí me pasó esto, yo te recomiendo aquello. Incluso recomendamos profesionales de la salud que a nosotros nos acompañaron y creemos que nos fue bien y esto es algo maravilloso. Y bueno, pues siempre confiar también en que tú eres quien sabe lo que tu cuerpo necesita, lo que tu vida necesita. Y bueno, pues yo les agradezco muchísimo porque creo que justamente tener un equipo enfocado en el bienestar,
pero no solamente en el bienestar físico, sino que además nos acompaña de forma emocional, es algo fundamental y que gracias al cielo hoy estamos teniendo acceso. Ya los médicos no son como el señor médico, la señora médica, ¿no? Que pues lo que usted diga, doctor, pues es lo que se va a hacer, sino que además se está haciendo una relación distinta, llevada desde muchas veces esta amistad, muchas veces desde la empatía, porque ya somos mamás o porque somos mujeres que ya tenemos tiempo acompañándonos y es algo muy bonito que se puede ir generando y se puede ir también pues aumentando poco a poco, ¿no? Entonces yo les agradezco de verdad muchísimo el apoyo por estar acá, por cada vez llegar a más personas. Perdón. Y bueno, no sé si ustedes quieran decir algo más. Es la vida que pasa, Marta, tú tranquila, porque aquí todos estamos conscientes de que aquí pasa como la lotería. El perro, el niño, la licuadora, todo ocurre en estas cosas, así que no te preocupes, es normal. Pero sí, nada más igual para cerrar, como agradecerles mucho porque leí el otro día un post que me gustó muchísimo, que decían que el hecho de que tú te estés cuestionando de si eres una buena mamá, ya significa que eres una buena mamá. El hecho de que tú estés aquí, de que tú quieras saber cómo prepararte, ya te estás preparando, ya es una preparación, ya estás haciendo ese espacio interior sabiendo que este puede ser un camino para ti, este puede ser algo que te llame. Entonces yo sí las felicito porque este es también como un camino de valientes, ¿no? De decir, sí, yo quiero estar, yo quiero transitarlo y también pues animarlas y motivarlas porque esta experiencia es única. Antes las mujeres tenían 20 hijos, ¿no? Entonces tenían 20 chances de estar embarazadas y de vivir cómo era eso, estar embarazados, ¿no? Ahora, pues normalmente, o más bien, no normalmente, comúnmente, ¿no? O sea, las familias en promedio tienen 2 hijos, algunas tienen 3 o 4 y otras tienen 1, ¿no? Pero no es que haya tantas veces que te vas a embarazar. Entonces, vivir cada etapa en la mayor conciencia es un regalo para ti, es un regalo para todo lo que va a estar ocurriendo. Y sobre todo, plantearte lo siguiente, tú vas a poder estar embarazada, como les decía yo ahorita, pues a lo mejor una vez o 20 veces si vas a tener 20 bebés, ¿no? Pero este bebé que tú vas a llevar en tu vientre va a estar, digamos, en ese embarazo por una sola vez en su vida. Es una experiencia única para ti y para ese bebé. Entonces, desde ya estás preparando acunarlo, protegerlo, guiarlo y guardarlo desde ahorita dentro de ti. Entonces, gracias. Gracias por eso, porque se están dando ese espacio y esa oportunidad. Y gracias también en espacio y en oportunidad ahora sí que a mis compañeras en el panel de poderse dar justo este espacio porque sabemos lo importante que es el inicio de la vida. Decía Mariana hace un ratito sobre el ácido fólico y lo importante que son justo 9 semanas antes de que te embaraces, ya tener esas bases, esa reserva de ácido fólico. Pues es en esa importancia de saber cómo es el principio de la vida, es que estamos todas. O sea, ese deseo, ese bebé que se sabe deseado, es desde ahorita y está increíble. Y ese bebé que llega, como también decíamos, de sorpresa, ¿no? De decir, ay, no sabía que estaba embarazada. Es esa posibilidad, ese descubrirse de aquí en adelante qué quiero hacer, cómo lo quiero vivir, qué tan profundo me quiero dar ese regalo, de detenerme también un poquito, porque también eso significa también detenerme y darme cuenta de lo que está pasando en mí, en mi cuerpo, en cómo estoy cambiando, en qué me está pasando y vivirlo en plenitud.
Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, Marce. Muchas gracias a todas. Voy a dejar sus contactos como siempre. Pues está como muy abierto este foro, ¿no? De acompañar mujeres en los procesos de la vida, porque todos son importantes. Y muchas gracias por acompañarme en esto, por acompañarnos. De verdad les agradezco muchísimo. Y bueno, pues les agradezco también a quienes estuvieron conectadas, a quienes estuvieron aquí preguntando. Así que bueno, pues espero que esta información les sea de muchísima utilidad. Estamos acá para acompañarlas. Los datos siempre están en las redes sociales. En Instagram está toda la información también de cada una de las expertas que nos acompañaron el día de hoy. Así que muchísimas gracias por su tiempo y por estar aquí. Muchas gracias. Nos vemos. Un gusto, chicas. Nos vemos.